es Andraya Muri Rodríguez Bentancur y hoy vengo a exponer el tema Análisis de Proyectos Educativos 1857-1920 del maestro Gesael Ramos Parra de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 181 Tepic Nayarit, del grupo de segundo C. Comenzaré a dar mi experiencia sobre las exposiciones que se realizaron en las sesiones de clase, comenzando con la primera, que es la batalla por una educación secularizada. Ellos tomaron estos conceptos claves para poder exponer, que es la época colonial, los liberales y conservadores, y las condiciones políticas y socioculturales en la colonia. En la sesión 1, el equipo expuso su tema mediante diapositivas. Cada uno de los integrantes pasaba para poder decir una parte de la exposición. Al finalizar esta, nos entregaron un crucigrama a cada compañero, lo cual teníamos que responder mediante a lo que se había aprendido en la exposición que ellos habían dado anteriormente. En la sesión 2, como medio de actividad, nos entregaron un examen de 20 preguntas por cada mesa, lo cual teníamos 20 minutos para responder. Ya que finalizaran, mientras ellos calificaban cuántas preguntas teníamos correctas, nos entregaron una sopa de letras como para concluir la actividad. Y antes de que cerrara la clase, nos dieron las calificaciones y en el caso de nuestra mesa, de 20 preguntas sacamos 12 bien. La semana siguiente, el equipo número 2 expuso con el tema Incorporación al capitalismo, inicios del porfiriato, tomando en cuenta los siguientes conceptos claves, que es la modernización económica, los cambios socioculturales y el capitalismo internacional. En la sesión 1, ellos realizaron entrevistas donde había una presentadora que era quien pasaba al entrevistador y al entrevistado, que eran personajes relevantes de los temas. En este caso fue Porfirio Díaz, Ignacio Mariscal, Matías Romero, Enrique Flores Magón y Jesús Flores Magón. También había técnicos que pasaban a dar un dato interesante sobre lo que se estaba exponiendo. En la sesión 2, como medio de actividad, nos dieron un completa la frase, lo cual eran frases o hechos que habían hecho los personajes que habían participado en la sesión número 1 y nos los dieron una hoja por cada mesa y nos dieron 20 minutos para responderla. Luego de ahí nos dieron una hoja con imágenes y el nombre del personaje, ya que en la sesión 1, durante la entrevista, detrás de ellos estaban pegadas las imágenes de los personajes, lo cual nosotros teníamos que ser muy observadores para poder contestar eso. Teníamos que unir la imagen del personaje con su nombre. Y para finalizar, en la actividad de las fotografías nos dieron 10 minutos y después de ahí nos dieron un memorama para finalizar la actividad, dándonos 10 minutos, siendo el personaje, la imagen del personaje, la teníamos que unir con algo que había hecho él o a lo que se dedicaba. Para la siguiente semana se realizó la siguiente exposición con el tema La Revolución Mexicana en respuesta a la demanda social y sus repercusiones en los proyectos educativos, con los siguientes conceptos claves, que es iniciando desde el porfiriato, después de la Revolución Mexicana, los grupos revolucionarios, la Constitución de 1917 y para finalizar el artículo 3. En la sesión 1 se realizó como una especie de programa de televisión donde todos nos pusimos al frente y la conductora, que era una compañera, nos realizaba preguntas, también interactuaba con los demás compañeros que funcionaban como el público para ver si les había quedado claro lo que se había expuesto. Al finalizar la exposición se les entregó a los compañeros una sopa de letras, lo cual tendrán que ellos traer de tarea para el día siguiente, ya que esto contaría como su asistencia. Sesión 2, antes de comenzar la actividad, se les recogió a los compañeros su sopa de letras para revisarlas que estuvieran completas y correctas para ponerles su punto de asistencia. En este caso, la mayoría de los compañeros ya traía su sopa de letras ya resuelta. Luego de eso, algunos de nuestros compañeros dieron como un resumen de lo que se había visto en la sesión anterior para que les quedara más claro que esto les iba a servir a ellos para lo que venía en el juego. El juego que se realizó fue 100 UPN nos dijeron, donde se realizaron 4 equipos de 6 integrantes, en donde se realizarían 2 rondas, pasarían 2 equipos por cada ronda y pasarían
los capitanes del equipo a responder una pregunta que les haría el conductor. El que la respondiera correctamente, pues el conductor se iba hacia ese equipo. Cada integrante se le realizaba una pregunta y si la contestaban mal, se les hacía una X o un strike. Al juntar 3 strike, pasaría al siguiente equipo y podría ser team back para poder responder. En este caso, el equipo ganador fueron los porfiristas. Realicé manualmente un esquema en forma de cohete donde tengo ahí los 3 temas expuestos y algunas imágenes. Aquí voy a dar como qué fue lo que yo aprendí en las 3 exposiciones que se realizaron. En el primer tema, que es la batalla por una educación secularizada, pues más que nada se vio la época del virreinato, cómo era que se vivía, ya que había muchas desigualdades. Las personas ricas eran las que tenían mucho poder, las personas indígenas y negros eran los más desprestigiados, tenían muy pocos derechos. También después de la independencia, pues surgieron 2 grupos a flote, ya que había mucho caos, ya siendo un México independiente, lo cual eran los liberales y conservadores, que tenían ideas pues muy distintas. En cuanto a los liberales, ellos tenían la idea de que cada estado se rigiera por un gobernador y fuera libre con sus leyes y sus normas, derechos, etcétera. Y los conservadores no, los conservadores creían que era una sola persona debía tener todo el poder absoluto. Además, una diferencia de ellos era la iglesia. En cuanto a los liberales, no la veían como algo tan importante, y en cuanto a los conservadores sí veían que era una manera importante para influir en la moral y en los valores de las personas. Los liberales, al salir triunfantes de esta batalla, pues surgieron varias cosas en cuanto a la educación, ya que se realizó la Constitución de 1857, las leyes de reforma, en donde se empezaron a crear la ley de instrucción pública, donde se empezó a hacer secundarias para las niñas, donde se quitaron materias que tenían que ver con la religión católica y se empezaron a fundar las primeras preparatorias. El segundo tema que se expuso en clase fue incorporación al capitalismo a inicios del porfiriato. Ahí lo que yo aprendí fue que Porfirio Díaz, al estar al poder de México por aproximadamente 30 años, pues hubieron muchos cambios buenos al principio, pero pues esto nomás beneficiaba a las personas de poder, ya que pues Porfirio Díaz estaba industrializando México, lo cual era crear universidades donde la gente asistiera y al salir graduados pues trabajarían en las mismas empresas que él crearía. También esta estabilidad hizo que varios inversionistas extranjeros pues les llamara mucho la atención, haciendo que se hicieran inversiones ya extranjeras. También ellos tuvieron influencia para la creación del ferrocarril. Y sí, Porfirio Díaz trajo muchas cosas, pues trajo, ya era Secretaría de Instrucción Pública, también trajo nuevos planes de estudio, trajo más escuelas, trajo el cine, trajo arte, pero pues esto pues nomás en sí para las personas de escasos recursos pues no les beneficiaba en nada, y para ellos pues no hubo realmente un cambio. Ese cambio nomás fue para las personas pues con riquezas, ya que Porfirio Díaz quería hacer como a México un país élite, un país parecido a Francia. El último tema fue la Revolución Mexicana en respuesta a la demanda social y sus repercusiones en los proyectos educativos. Lo que yo me llevo aquí es que la Revolución Mexicana se hizo para derrocar a Porfirio Díaz. En este caso salieron 4 grupos revolucionarios, que es el zapatista, villista, maderista y constitucionalista. De ellos, el ganador es el que sale victorioso, es el constitucionalista, liderado por Venustiano Carranza, lo cual tenía la idea de, para que México fuera una nación libre, tenía que ser regido por leyes para que hubiera esa igualdad. Entonces, pues hace el Congreso Constituyente en 1916 y de ahí saldría lo que se conoce como la Constitución de 1917. Y en cuanto a la educación, pues se forma en el artículo 3.